Buenas noches chicas, ¿cómo andan? Bueno, en la clase de hoy iniciamos el módulo 2, el módulo sobre diversidad e identidades y diversidad sexogenérica. Si bien estuvimos trabajando algunos conceptos que hacen a la diversidad, hoy vamos a pensar en términos de la diversidad sexual. Para eso vamos a retomar algunos conceptos que ya trabajamos como el de interseccionalidad. Recordemos que cuando hablamos de diversidad, hablamos de una característica de todos los seres vivos, en especial de los seres humanos. ¿Qué queremos decir con esto? Cada identidad, cada cuerpo, cada forma de ser, cada persona se expresa, obviamente, en maneras diferentes o diversas. Vamos a retomar un poquito lo trabajado en interseccionalidad. Recordemos que estas categorías que son para el análisis de los fenómenos sociales, de los grupos, es para tener una mirada mayor y más aumentada sobre situaciones de privilegios y opresiones dentro de una cultura, dentro de una sociedad o dentro de la misma humanidad. Entonces, cuando hablamos de diversidades sexuales, hablamos de una forma más de las distintas diversidades. Vimos en la clase de interseccionalidad que dentro de estas distintas categorías había diferencias económicas, políticas, ideológicas, religiosas, espirituales, corporales, la de belleza, en fin, un montón. Las funcionales como la de discapacidad. Unas de ellas eran también las diversidades sexuales. Ahora bien, ¿cómo podemos comprender el concepto de identidad? La palabra identidad hace referencia, obviamente, a los procesos que tenemos todas las personas y que se vivencian por un lado de manera individual y por el otro de una forma social, cultural y grupal. Para la construcción de la identidad como una construcción psíquica, psicológica de cada persona, esta a la vez está entrelazada con el grupo en el que se desenvuelve, el grupo social, el clan, la nación, el nombre que le querramos poner. Esta identidad, como decíamos anteriormente, un proceso individual pero también grupal, se realiza a través de dos procesos que han sido estudiados durante muchos años desde la psicología, pero también desde la antropología, el estudio de la cultura. Estos procesos se llaman mismidad y otredad. ¿Qué significan estos procesos? Bueno, cuando une, construye su identidad, a la par va realizando un proceso que se llama mismidad. La mismidad es el proceso por el cual las personas nos relacionamos con otras y vamos construyendo la noción del nosotros, o nosotras, o nosotres. Es decir, aquello que tenemos en común con el grupo social en el que nos desenvolvemos, la familia, el barrio, la sociedad. Este proceso de mismidad lo que permite es la identificación. ¿Qué significa identificación? Bueno, nos identificamos con un determinado lugar, un determinado idioma, un determinado grupo social, una forma de trabajar, una forma de producir, con determinados ideales, normas, reglas. A partir del proceso de mismidad, vamos construyendo este gran nosotros, ¿sí? Lo que tenemos en común, parte de lo que une es lo que soy. Pero para definir lo que une es, también tiene que definir todo aquello que no es. Este proceso en que las personas, a partir de la construcción de nuestra identidad, definimos todo aquello que no somos, se llama otredad, es decir, la construcción de los otros, otras u otras. Durante el proceso de mismidad y el proceso de otredad que se dan al unísono, en esta tensión por un lado de todo lo que soy y por el otro todo aquello que no soy, es donde se construyen nuestras identidades. Soy varón, soy mujer, soy gay, soy heterosexual, soy argentino, soy argentina, soy paraguaya, soy boliviana, soy brasilera, soy hispanohablante, hablo en español, no hablo en francés. Bueno, a medida que une, va determinando qué sí es y qué no es, se construye la identidad.
como decíamos anteriormente, es una vivencia, es una experiencia individual, pero que también es compartida. ¿Por qué? Porque siempre somos o no somos en relación a un grupo. La identidad, por un lado, como una experiencia individual, pero también grupal, implica que aquello incluso que tenemos en común lo vivamos de forma diferente o diversa, como habíamos visto anteriormente, dentro de un grupo social con el cual yo me identifico. Ejemplo, les argentines, bueno, hay otras diferencias. Durante la construcción de la otredad, este proceso en el cual definimos todo aquello que no somos y se construye este otro, otra u otre, también es donde aparecen las diferencias, los prejuicios y todas aquellas situaciones en las que vamos depositando miedos, frustraciones, pero también tabúes. Esto construye la imagen de un otra, otro u otre monstruoso, temible, enemigo. Por eso pensemos en los procesos, por ejemplo, de colonización, en donde ante cuando los españoles se encuentran con los pueblos originarios, bueno, construyen toda una serie de mitos, un otro monstruoso, dominable, no civilizado, que debía ser obviamente educado, conquistado y doblegado. De esta forma encontramos un montón de prejuicios, un montón de estereotipos que depositamos en los otros, en las otras, y son esas mismas situaciones que vimos en la interseccionalidad que generan las situaciones de opresión hacia estos otros. Además, piensen que estas situaciones que habíamos mencionado de opresión son las que pueden generar también las resistencias. Sin embargo, para que se generen las resistencias, bueno, ¿qué tenemos que tener en común? Ahí volvemos otra vez al concepto de mismidad. Mismidad y otredad, como les decía, son dos procesos que nos ayudan a construir nuestras identidades. Parte de nuestras identidades, como habíamos dicho, bueno, es también la diversidad sexual. ¿Cómo nos relacionamos sexualmente? ¿Cómo nos identificamos sexualmente con un sexo, con un cuerpo, con un género, con una orientación? Espero haber sido muy claro con esto. Saben que ante cualquier duda pueden mandarnos un mensajito o escribirnos por el grupo de Facebook. Y los dejo con Steffi, que va a trabajar y va a continuar con la diversidad sexogenérica o diversidad sexual. Hasta la próxima. Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora con el tema que nos trajo hasta aquí Egui. Vamos a hablar de diversidad sexual. Bueno, vamos a ver un poco de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual, para qué nos sirve hablar de diversidad sexual. Vamos a analizar un poco esta categoría que nos es muy útil en términos analíticos. Vamos a ver cómo estos derechos han sido consagrados en las distintas leyes y normas en nuestro país. Vamos a mencionar algunas de ellas. Y también vamos a hacer alguna distinción entre algunos conceptos y términos como orientación sexual, identidad de género, expresión de género, sexo, género, que bueno, como les decía, son muy útiles en términos analíticos estas distinciones. Bueno, para empezar, me parece importante que sepamos que cuando hablamos de los derechos de las personas LGTBIQ+, estamos hablando de derechos humanos. Y que hablar de diversidad sexual nos posibilita hacer alguna contribución de alguna manera para que todas y cada una de las personas podamos crecer libres de prejuicios, de estigmatizaciones y fundamentalmente de violencias. Como sociedad, creo yo, debemos como posibilitar el derecho de cada persona a que pueda imaginarse plenamente en lo posible y en lo vedado. Estamos hablando como de derechos y también estamos hablando de deseos. Hay un investigador, un filósofo, que habla mucho sobre masculinidades, que se llama Sebastián Fuentes, ha analizado mucho las masculinidades en el rugby, por ejemplo, y él dice que una sociedad que no provee imágenes diversas y que no representa su propia diversidad, se le anula o se le obtura su capacidad creadora. Bueno, por suerte ya hace un tiempo los estudios sobre diversidad sexual y la perspectiva de género han venido como a problematizar
digamos, qué es lo que se considera lo normal, lo normalizado y que analíticamente ha sido considerado como hegemónico. También el campo de la diversidad sexual nos lleva inexorablemente también a cuestionar y a problematizar la masculinidad, que esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, también nos posibilita hablar de masculinidades en plural, y también poder analizar las masculinidades, esto me parece importante, en y desde la diversidad, ¿no? Como decíamos en algún momento, esto de ponernos las lentes violeta, ahora sería como ponernos las lentes multicolores y poder analizarlo bajo la mirada y bajo la perspectiva de la diversidad sexual. Bueno, también es importante destacar que no estamos hablando acá de una categoría versus otra categoría, como hemos dicho en su momento, que no estamos hablando de machismo versus feminismo, no estamos hablando de feminidad versus masculinidad, ni de masculinidad versus diversidad sexual, ni tampoco estamos hablando de una experiencia social versus otra experiencia social de igual índole, o sea, no estamos hablando tampoco de heterosexualidad versus homosexualidad, no. Sino que, bueno, la experiencia de las personas que se ubican en el campo de la diversidad sexual viene a cuestionar y a problematizar estos modos dominantes de ser varón. Muchas categorías del campo de la diversidad sexual se fueron construyendo a partir de estos movimientos autodenominados diversidad sexual, disidencia sexual, sexualidades no normativas o LGBTIQ+, que las siglas serían lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, intersexuales y queer. Bueno, como les decía, esta categoría que hemos adoptado de diversidad sexual es una categoría que es muy útil, como les decía, en términos analíticos, pero a la vez también es muy problemática. ¿Por qué? Porque, bueno, esta categoría de diversidad sexual puede conducirnos al equívoco de pensar que solamente estamos hablando de personas cuya experiencia es analizable bajo la lupa de lo distinto, ¿no? Esto de lo distinto a lo normal, de lo distinto a lo mayoritario, como si estuviéramos hablando de minorías, entre comillas. Si bien en términos demográficos estamos hablando de una minoría, esto siempre es leído bajo el paradigma dominante del supuesto de la heterosexualidad, ¿no? Es importante aclarar esto también porque siempre que hablamos de las diversidades sexuales, pareciera que estamos hablando de algo que hay que tolerar, ¿no? Entonces me parece importante dejar en claro esto. Pero sin embargo, si analizamos esto desde una perspectiva relacional, podemos ver que las experiencias de estos sujetos, de estas sujetas, de estos sujetes, lo que hace es venir a cuestionar y a poner en tensión incluso la noción misma de sexualidad y también los parámetros de normalidad en que supuestamente estarían situadas las mayorías. Entonces no solamente vienen como a poner en tensión y a autocuestionarse, sino que también vienen como a proponernos los modos de pensar, modos diferentes de pensar la normalidad, ¿no? Incluso vienen a cuestionar también estas formas de autopercibirse o cómo se autoperciben las personas que públicamente se declaran heterosexuales. Es por esto que decimos que de alguna manera la diversidad sexual se constituye como un valor político, ¿no? Y también epistemológico. Bueno, esta heteronormatividad de la que hemos venido hablando y hablamos hasta aquí, digamos, se constituye como una ideología que se plasma en normas y en reglas institucionales que otorgan ciertas ventajas a las relaciones heterosexuales sobre las relaciones homosexuales. Y bueno, empezando por la universalidad de la heterosexualidad,
¿Qué es la universalidad de la heterosexualidad? Bueno, dicho de manera sencilla, es esto de presuponer que todos somos heterosexuales. Digamos que la heterosexualidad no se muestra visible como una diferencia o como una posibilidad más entre otras posibilidades de orientación sexual, sino que se presenta como una regla, como un mandato, como lo que es, como lo que debe ser, como lo normal, ¿no? Lo normal porque es lo que la heterosexualidad es lo que permite la reproducción. Aparece así como, digamos, el grado cero de la orientación sexual, del mismo modo que lo masculino, por ejemplo, que lo masculino se presupone que todo, que por ejemplo que el todos en masculino incluye a todos, a mujeres, a diversidades, se presupone universal lo masculino. Lo mismo cuando hablamos de hombre, cuando hablamos de los hombres, pareciera que estamos hablando de hombre y eso incluye mujer, incluye diversidades, incluye todo. Y lo mismo pasa con lo blanco. Lo blanco se presupone universal también. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que les decía también de bueno, los derechos que se han ido consagrando en nuestro país a través de las distintas legislaciones, que vamos a mencionar apenas. Pero bueno, para empezar es importante que tengamos en cuenta que el derecho al trabajo digno, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a ser tratados iguales ante la ley, el derecho al desarrollo personal, el derecho a la identidad de género, el derecho a la expresión de género, el derecho a la orientación sexual, son derechos que tenemos absolutamente todas las personas, no son derechos distintos, son derechos a los que todos debemos tener acceso. No obstante, también sabemos que durante mucho tiempo, históricamente, a las personas del colectivo LGTBIQ+, se les ha sido negado estos derechos, y hay algunos países en que todavía les son negados estos derechos, e incluso países que tienen normativas, tienen leyes que penalizan, digamos, cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género que esté fuera del paradigma binario y cis heteronormativo. Por eso me parece importante que entendamos que no estamos hablando de derechos distintos cuando hablamos de los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ+, no estamos hablando de derechos distintos o derechos especiales, sino que estamos hablando de los derechos humanos que tienen todas las personas sin distinción. Y estos derechos humanos han sido consagrados en las leyes argentinas, como les decía. Algunas de estas leyes son, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley del 2006, es una ley que todavía cuesta mucho poder llevarla a las escuelas y a los establecimientos educativos, como ustedes saben. Es una ley que implementa la ESI desde una mirada de la diversidad sexual y los derechos humanos, como el derecho a la educación sexual como un derecho de todas las niñas y adolescentes. Otra de las leyes es la ley del matrimonio igualitario, que es una ley del 2010 que permitió la unión civil entre personas más allá de su sexo, más allá de su género y su orientación sexual. Otra de las leyes es la ley de salud mental, que prohibió el diagnóstico en base a la elección o a la identidad de género. Otra ley muy importante es la ley de identidad de género, que es una ley que garantizó este derecho a la identidad de género y posibilitó y garantizó que las personas puedan rectificar su partida de nacimiento y sus DNI, digamos, sin necesidad de la autorización de un juez, ni de modificar su cuerpo, ni hacer ningún cambio en su cuerpo, ni ningún diagnóstico médico. También de alguna manera autoriza que las personas puedan intervenirse quirúrgicamente y puedan hacer tratamientos hormonales, y todo esto está previsto y contemplado en el plan médico obligatorio. Y también es muy importante porque garantiza el derecho de niñas y adolescentes a su identidad de género, sí es autopercibirse de alguna manera. Y después también nos queda la ley
de feminicidios y crímenes de odio, que bueno, lo que hace esta ley, creo que es del 2012, es incorporar al Código Penal, a nuestro Código Penal, en el artículo 80, el feminicidio y los crímenes de odio. No como delitos autónomos, digamos, sino que están como agravantes dentro del homicidio. Dentro del homicidio hay distintos incisos, son 2 incisos, donde figuran las agravantes, y entre ellos hay uno que refiere al feminicidio sin nombrarlo, no lo nombra, y otro a crímenes de odio. Bueno, como les adelantaba, vamos a ver ciertos conceptos como identidad de género, orientación sexual, expresión de género. Pero antes de hacer estas distinciones, me parece importante hacer algunas aclaraciones y algunas consideraciones previas. Una de ellas es que, como decíamos, la diversidad sexual se constituye como un valor político y, por ende, los términos relacionados a la diversidad sexual también, en la mayoría de los casos. Y en esto me parece muy ejemplificador lo que nos trae o que dice Sibori, que es un autor, que es que en los 90, por ejemplo, las personas tenían como cierta prevención a utilizar el término o autodenominarse gay a sí mismos, porque consideraban que eso neutralizaba otro término más político, que es el de puto. Entonces me parece que está bueno tener estas consideraciones a la hora de conceptualizar o de pensar en estas distinciones. Y por otra parte, también me parece importante señalar que estas distinciones analíticas son útiles para pensar distintos modos y poco lineales de construir la identidad de género y la orientación sexual, por ejemplo, pero que no dejan de ser distinciones. Digamos que en la vida de las personas todo esto va como más junto, todo de la mano, digamos. No está tan categóricamente dividido. Y por otra parte, también me parece importante tratar de superar 2 riesgos. Uno tiene que ver con esto del etiquetaje o de las ansias clasificatorias, ¿no? Como si la rica y diversa experiencia social cupiera en una sola de esas letras de LGBTIQ aún no finalizada. Y también que cuando decimos LGBTIQ+, en ese más estamos también invisibilizando a otras identidades. Así que la idea es como utilizar estas clasificaciones porque nos resultan muy, muy útiles, pero de no quedarnos con el etiquetaje. Eso me parece que está bueno que quede claro. Y el otro riesgo que debemos superar es que todo este lenguaje que creamos, digamos, no termine funcionando como eufemismo para nombrar a las minorías, estas minorías que veníamos hablando anteriormente. Porque en realidad lo que la experiencia social y estas construcciones culturales nos señalan, es precisamente la inestabilidad, la fragmentación y la multiplicidad, digamos, de las experiencias sociales relativas al deseo, relativas a los cuerpos y a las identidades y a la construcción de las identidades, ¿no? Así que, me parece muy importante tener en cuenta estas aclaraciones antes de conceptualizar. Vamos a lo que es sexo, o a lo que entendemos por sexo. Sexo son esas diferencias orgánicas, físicas y constitutivas del varón y la mujer relacionadas al sexo biológico. Es el sexo biológico que nos asignan al nacer o incluso antes de nacer, cuando ya nos hacen la ecografía y ahí ya determinan si es un varón, es una mujer. El sexo puede ser masculino, puede ser femenino y también puede ser intersexual. Intersexual son esas personas que no encuadran dentro de los patrones binarios varón o mujer y pareciera que sus genitales no son ni tan de varón ni tan de mujer, o son de varón y mujer al mismo tiempo, por ejemplo. Eso es el sexo biológico, asignado al nacer o antes del nacer. Otro concepto es el de género, que es un concepto distinto. El género es una construcción sociocultural asociada al comportamiento que la sociedad espera de una persona según su sexo.
cuando me hago la ecografía y asignan o se asigna un sexo biológico, voy y pinto la pared de la habitación de celeste o la pinto de rosa y le compro la pelota, le compro los autitos, le compro las muñecas a las nenas. Es lo que la sociedad espera, el comportamiento que la sociedad espera según sea hombre o según el sexo biológico, digamos. Esto responde a una determinada sociedad, a una determinada cultura, en un determinado momento dado, que define, digamos, lo que se espera de cada persona según sea varón o mujer. Bueno, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es la vivencia individual e interna del género, tal como cada persona lo percibe a través de sus propios sentimientos. O sea, es lo que yo siento que soy. Bueno, si me siento varón, mi identidad de género probablemente sea varón. Si me siento mujer, mi identidad de género será mujer. Puedo ser bigénero, que son, bueno, quienes se sienten o cuando me siento mujer y varón al mismo tiempo. Puede ser demigénero, si me siento parcialmente varón y me siento también parcialmente mujer. Puede ser agénero, que no me siento ni varón y tampoco me siento mujer. Puede ser género fluidos, que temporalmente me siento varón y temporalmente me siento mujer. Puede ser personas del tercer género, que son, bueno, quienes no coinciden con el género masculino o con el género femenino, no se sienten ni varón, ni mujer, ni género, sería como una categoría intermedia. Queer, que son las personas que rechazan todo tipo de clasificación hegemónica del sistema binario, rechazan todo tipo de clasificación. Esto también, la teoría queer lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, es importante tener en cuenta que cuando la identidad de género se condice o coincide con el sexo biológico asignado al nacer, o sea, mi sexo biológico asignado al nacer fue mujer y yo me siento mujer, entonces en este caso estamos hablando de personas cisgénero. El sufijo cis es como de este lado del género. Cuando la identidad de género no se condice o no coincide con el sexo biológico asignado al nacer, en ese caso estamos hablando de personas transgénero, que es como del otro lado del género, trans. Bueno, dentro del trans están las personas transgénero, transexuales, pero también están los travestis y les travestis, que son personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer, pueden tener cambios corporales o no, y no todas las personas, digamos, se consideran varón o mujer trans en el sentido trans, en el sentido político, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta. Bueno, la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Es la atracción física, sexual o emocional que siento por otra persona. Puede ser homosexual, cuando siento atracción por una persona del mismo sexo. Puede ser heterosexual, cuando siento atracción por una persona del otro género. Puede ser bisexual, cuando siento atracción por los dos géneros, y esto puede ser con distinta intensidad por uno que por otro, o puede ser que a lo largo de la vida vaya variando la intensidad con que siento atracción por un género que por el otro. También puede ser pansexual, que son quienes sienten atracción por las personas más allá de su sexo, su género, o sea, sienten atraídos por personas sin importar qué género o sexo tengan. Puede ser asexual, que no sienten atracción por ningún género, pero bueno, sí pueden sentir amor. Y es importante acá que tengamos en cuenta que la identidad de género no necesariamente depende de la orientación sexual, son dos cosas que si bien están relacionadas, no necesariamente dependen una de la otra, y que cuando estamos hablando de atracción, estamos hablando de atracción siempre, siempre, entre pares y con consentimiento. Bueno, esas aclaraciones son necesarias. Y bueno, por último, vamos a hablar de expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? Es la forma en la que cada persona manifiesta su género al mundo.
Puede ser femenino, masculino, aunque en realidad todos tenemos expresiones de género masculinas y femeninas. Y puede ser género andrógeno, que son esas personas que no se pueden catalogar ni como femeninas ni como masculinas, sino que tienen rasgos de ambos géneros, digamos, de manera equilibrada. Bueno, espero les haya quedado más o menos claro. De todas maneras les vamos a pasar un video donde también muy claramente se expresan estos conceptos, que como les decía son categorías que no dejan de ser categorías y clasificaciones. Y también les vamos a pasar un glosario para que puedan revisarlo, y también estamos a disposición para cualquier duda que nos quieran acercar.